Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Víctor. Bueno, efectivamente estamos en una aparente disminución de casos, lo cual podríamos decir que estamos habiendo terminado ya la segunda ola tan famosa que para nosotros fue un poco más prolongada y que esperemos que esto siga en la declinación de casos y que no tengamos una tercera ola. Quizás esta tercera ola la podríamos evitar si continuamos con la vacunación al ritmo que vamos y si la gente cumple los protocolos establecidos para evitar contagios. Lamentablemente todos los días estamos teniendo algunos contagios, un poco menos. El día de ayer tuvimos 13 casos positivos, en el departamento 9 y en otras localidades 9 casos también. O sea que es relativamente poco. Y a nivel de internación, al día de hoy tenemos en la terapia intensiva del hospital un solo paciente en la terapia intensiva, un paciente en el módulo COVID que tenía criterio de terapia, pero que aparentemente va en una lenta mejoría y puede seguir en el módulo bajo la asistencia de oxígeno con máscara de reservorio, como decimos nosotros, que aparentemente podría ser que se evite en este paciente que se complejice más y tenga que pasar al sector de terapia. Lo que sí, lamentablemente, hoy por la mañana hemos tenido el fallecimiento de un paciente en el hospital, que un paciente que ya había tenido COVID y que reingresa ayer al hospital con un cuadro de dificultad respiratoria y algún otro problema, y lamentablemente cuando entró a la unidad de terapia intensiva no se pudo revertir el cuadro de insuficiencia respiratoria que tenía y se produjo su muerte. Lamentablemente, un hombre joven de 51 años con algunas comorbilidades de base, pero que lamentablemente no fue el COVID, sino el post-COVID. Eso a nosotros hoy con el médico de terapia nos pusimos a charlar sobre los temas y realmente es un tema preocupante y lo que volvemos a insistir permanentemente, todo aquel paciente que haya tenido COVID, ya sea leve, moderado o haya requerido internación, no debe descuidarse con los estudios que hacen una vez terminada la enfermedad, ni volver a hacer actividades habituales, físicas, recreativas, deportivas o laborales que puedan someterlo a un esfuerzo, saber qué secuela le dejó el COVID, por ahí eso complica la situación y trae estas consecuencias. Así que vuelvo a insistir mucho, todo paciente post-COVID debe ser estudiado debidamente con todo lo que corresponde hoy día, sabiendo que puede ser una enfermedad multisistémica con alteración de distintos órganos que no sabemos de qué manera se puede disparar. Ya lo hemos hablado que puede haber complicaciones pulmonares, con la fibrosis, con dificultad respiratoria a nivel cardiovascular, con miocarditis, con arritmia, con hipertensión. A nivel neurológico, con trastornos en el pensamiento, en la claridad, en la forma de ver las cosas, en el recuerdo que pueden tener las personas, también a nivel renal, complicaciones que puede haber, a nivel hepático también, a nivel del sistema sanguíneo, todo. O sea que es una enfermedad que hay que valorarla desde el punto de vista multisistémico, no solamente desde el punto de vista pulmonar, dado que indudablemente el órgano blanco que tiene el COVID es el pulmón, produciendo las Claro. famosas neumonías bilaterales, lo cual desencadena generalmente la muerte de estos pacientes. Pero hay que tener en cuenta que el COVID es una enfermedad multisistémica, o sea, multiorgánica, y hay que chequearla muy, muy bien. Bien. Doc, para que todos podamos entender, ¿qué es en realidad la neumonía bilateral que tanto se menciona y que tan vinculada está al COVID-19? Si bien antes del COVID obviamente existía la neumonía, Bien. la neumonía bilateral, bueno, ¿por qué está tan emparentado con el COVID? Normalmente nosotros cuando vemos neumonías, o las épocas que vemos las neumonías, son neumonías bacterianas. Algunas son virales también, pero la mayoría son bacterianas y muchas veces son segmentarias o toman un lado del pulmón u otro pulmón o un segmento de pulmón que pueden ser apical, medial o basal. Raras oportunidades pueden ser bilaterales y con derrame, que son las bacterianas. En este caso, el tema del COVID es que hace una invasión de los dos pulmones, no es selectiva como otra neumonía, sino que el COVID ataca los dos pulmones y produce una inflamación simultánea de los dos pulmones, por eso decimos que el enfermo de COVID
generalmente tiene cuando se complica una neumonía bilateral, que si bien la neumonía bilateral es de origen viral por el coronavirus, lamentablemente el agregado de gérmenes que pueden instaurarse, digamos así, como oportunista, hacen que una neumonía que era viral se complique y sea una neumonía doble. ¿Qué significa esto? Que sea viral y bacteriana. Por eso, en pacientes con COVID y neumonías bilaterales se utilizan antibióticos, incluso antibióticos de amplio espectro, pero no resuelven la base, que es lo viral, porque no tenemos tratamiento específico para el viral. Entonces, eso es el problema que complica la neumonía bilateral y esto es una constante en cuanto hace el coronavirus. Y el problema del coronavirus es que produce un proceso inflamatorio de tal manera que cuando se va resolviendo el problema de neumonía bilateral, termina siendo lo que se llama como una secuela, la fibrosis, que dependiendo la extensión que tenga, esa fibrosis hace que haya menos pulmón funcionante y cuando es de una magnitud bilateral y de muchos segmentos del pulmón, hacen que el paciente tenga una insuficiencia respiratoria que requiere por ahí respirador y el respirador tampoco hay veces puede resolver esta fibrosis que tiene. Un tema muy complejo, de una fisiopatología muy difícil de manejar. Al haber fibrosis, digamos, un pulmón rígido, un pulmón que no logra expandirse con el aire ambiente, entonces hay que suplementar con oxígeno, ya sea por una máscara de reservorio, ya sea por un sistema de BNI o el último recurso que es un respirador. Pero al haber una fibrosis, el intercambio gaseoso es muy difícil, entonces el paciente lo que tiene es una falta de saturación adecuada para mantener oxigenación en todo el organismo con una circulación de sangre que es pobre en oxígeno. Por eso son las consecuencias que tenemos lamentablemente con el COVID. Una situación desesperante para el paciente, ¿no, Doc? Sí, sí, tanto para el paciente como para el médico, el personal de enfermería, que cada vez tienen que aumentar más el flujo de oxígeno. Por ejemplo, decimos nosotros un término médico, le aumento la FiO2 a 100%. Y hay veces con ese 100% el paciente no alcanza a saturar y no llega a niveles deseados de saturación de oxígeno. Es sumamente complejo, realmente. Sí, sí, sí. Doctor, ¿cómo se sigue trabajando en los vacunatorios? Bueno, los vacunatorios estamos muy bien. Hoy se está vacunando en La Fontana con la plataforma de Moderna, haciendo segunda dosis a los pacientes que tenían la Sputnik con una sola dosis y demorados en el tiempo de recibir el segundo componente. Así que se está llamando, de acuerdo a la estratificación de los grupos etarios que primero se vacunaron con Sputnik, para ir descendiendo hasta el grupo mayor de 60. Ojalá que se mantenga la provisión de vacunas y podamos llegar lo antes posible a todos los grupos etarios. Simultáneamente, en el día de hoy, estuvimos vacunando, yo estuve presente en la vacunación, ayudando a todo el personal, haciendo vacunas, aclarando dudas a todos los pacientes. Estuvimos vacunando chicos de 12 a 17 años con un muy buen resultado, con un buen cumplimiento de la gente. La verdad que mucha gente con alegría, con mucha satisfacción de que sus hijos podrían estar vacunados. También muchos chicos con discapacidades de distintos tipos que ya fueron vacunados. Y eso es una alegría poder decir, contamos con una plataforma adecuada para este grupo de chicos. Ojalá que pronto se pueda llegar, se calcula que en algunas semanas más podría haber la noticia de que habría una plataforma para chicos menores de 12 años que podría arrancar de los 3 años en adelante. Esto estaría muy avanzado, esos comentarios que hemos escuchado a través de colegas argentinos que residen en Estados Unidos. Uno de los referentes que tenemos es el doctor Cingolani, que está en Estados Unidos, y ayer escuchándolo decía que están muy avanzados los estudios en fase 3 de vacunas para chicos de 3 en adelante, dado que, vuelvo a repetir, creo que lo dijimos ayer, Estados Unidos está teniendo problemas con internación de chicos menores en distintos hospitales y con distintas complejidades. O sea, que estamos protegiendo a chicos de 12 años en adelante y adultos,
pero estamos dejando descubierto un número muy importante de chicos por debajo de 12 años, a los cuales hay que proteger extremadamente porque se pueden estar contagiando y podrían tener complicaciones eventuales. Entonces, Claro. estemos muy atentos, todos muy atentos con este grupo de chicos, preservándolo en lo posible, de que no concurran a reuniones sociales, familiares, que no vayan a cumpleaños donde pueda haber muchos chicos, porque cuando se hacen reuniones, cada chico viene de burbujas diferentes y nunca sabemos cómo se cuida cada burbuja. Eso es lo que no comprende. Es cierto. Sí, sí, sí. No, porque cuando decimos 4 o 5 chicos vienen de distintas burbujas y nunca sabemos cómo se cuida cada burbuja. Y a su vez esa burbuja familiar se contacta con otras. Por eso es muy difícil controlar esta enfermedad hoy por hoy. Sí, sí, sí. Doc, ¿alguna otra novedad? No, Víctor, es lo que tenemos. Seguimos con la vacunación, seguimos trabajando a pleno con la vacunación, que estamos cada vez más avanzada. Y hoy le decía a los papás de los niños que se estaban vacunando que si nos seguimos cuidando y avanza esto como hasta ahora, quizás para fines de primavera o antes podamos lograr la inmunidad del rebaño tan deseada. Ojalá. Bueno, doctor, le agradezco mucho toda la información, la gentileza, los minutos que nos cede cada día. Si Dios quiere, mañana volvemos a contactarlo para conocer las novedades. Va a ser un gusto, Víctor, y será hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo grande.